Bueno, el tema que me ha tocado es electrocardiografía básica y arritmias cardíacas. Entonces vamos a empezar con la electrocardiografía básica. El, el electrocardiograma es el registro gráfico de los potenciales eléctricos del corazón, donde se reflejan a través de las ondas P, URS, la onda T, la onda U. El electrocardiograma es o también abreviado como EKG o EKG con C o con K, dependiendo del hospital o del servicio donde uno trabaja. Normalmente es como con EKG con K, ¿no? Viene de 12 derivaciones y es útil en el diagnóstico de varias patologías, como por ejemplo el crecimiento auricular y ventricular. Es herramienta de primera mano en los servicios de urgencia para el diagnóstico del síndrome coronario agudo, en taquiarritmias, en pericarditis, en bloqueos cardíacos, para apoyar el diagnóstico de alteraciones, para, la, para ver la administración de ciertos fármacos, los efectos adversos, y para otras patologías. Las derivaciones electrocardiográficas son registros que son captados desde una determinada localización de la superficie corporal y se expresan como derivadas, ¿no? Que las vamos a ver a continuación. Tenemos las derivadas bipolares, que son D1, D2, D3, las derivadas unipolares ABR, ABL y ABF, y las derivadas precordiales, que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Las derivadas bipolares están ubicadas en los miembros, ¿no? La D1 entre brazo derecho y brazo izquierdo. La D2 entre brazo derecho y pierna izquierda. Y la D3 entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Estas derivaciones recogen cambios de potencial y ambas forman un triángulo. Las derivadas monopolares solo nos dan la información de un solo sitio, por eso son monopolares. Están ubicadas ABR, aumentado en brazo derecho, y registra actividad eléctrica desde el lado derecho. El ABL, aumentado en brazo izquierdo, y registra actividad eléctrica desde el lado izquierdo. Y el ABF, aumentado en pie izquierdo, y registra actividad eléctrica desde la parte baja del corazón. Y tenemos las derivadas precordiales, que van de B1 hasta B6. La B1 y B2 nos van a recoger información de la actividad del tabique o septo interventricular, y por ello se denominan derivaciones septales. B3 y B4 recogen fundamentalmente la actividad eléctrica de la cara anterior del ventrículo izquierdo, denominándose derivaciones anteriores. Y B5 y B6 detectan la actividad eléctrica de la cara lateral del ventrículo izquierdo y se denomina derivaciones laterales. La actividad eléctrica se registra en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Tenemos las derivaciones monopolares precordiales, cuando queremos ver la parte posterior continuando del B6, tenemos el B7, el B8 y el B9. El B7 está ubicado en el quinto espacio intercostal, línea axilar posterior. El B8, quinto espacio intercostal, línea medio escapular. Y el B9, quinto espacio intercostal, línea paravertebral izquierda.
Tenemos también las derivaciones precordiales derechas. Normalmente nosotros ubicamos los chupones para el lado izquierdo del corazón, pero para valorar las derivaciones precordiales derechas las tenemos que poner al lado derecho del corazón, empezando por B1, B2 y hacemos lo mismo pero para el lado derecho. Entonces, el B3R se encontraría entre B2 y B4. El B4R, línea media clavicular derecha, quinto espacio intercostal. El B5R, quinto espacio intercostal derecho, línea media axilar anterior. El B6R, quinto espacio intercostal derecho, línea media axilar. Y para la espalda también tenemos el B7R, quinto espacio intercostal derecho, línea axilar posterior. B8R, quinto espacio intercostal derecho, línea media escapular. Y el B9R, espacio intercostal, línea paravertebral derecha. Estas derivaciones no las tomamos de rutina, son derivaciones que en ciertas patologías, por ejemplo, infartos de ventrículo derecho, el médico nos pide que tome derivaciones derechas. Entonces, tenemos que tener el conocimiento de tomarlas para el lado derecho del corazón. El triángulo de Otoven nos muestra un triángulo donde están ubicados tanto las derivaciones monopolares, las bipolares y las precordiales, y todos hacen un triángulo donde encierra el corazón que va al centro. Los fundamentos de electrofisiología. Aquí, ¿cómo se generan los impulsos? El impulso empieza en el nodo sinusal, al inicio de la aurícula derecha, pasa al ventrículo y eso se llama activación auricular y conducción al nodo auriculoventricular. De ahí se activa al ventrículo, activación ventricular y posteriormente viene la repolarización ventricular, que son las ondas que estamos viendo a los costados. Entonces, la activación auricular se da con la onda P, la activación ventricular con la onda QRS, la repolarización auricular no se evidencia en el electro, solo se evidencia en la repolarización ventricular que se ven en las ondas QRS. También tenemos ondas y segmentos e intervalos electrocardiográficos. Las ondas del electrocardiograma son flexiones positivas hacia arriba, como también pueden ser negativas hacia abajo, que se obtienen a través de los electrodos que se colocan en el pecho. Entonces tenemos la onda P que es positiva, la onda Q negativa, la onda R positiva, la onda S negativa, la onda T positiva. La onda P. La onda P es una conflexión positiva y como sabemos tiene una amplitud. La amplitud se mide en la parte del cuadradito, en la parte vertical y la duración se mide en la parte horizontal. Entonces, la onda P tiene una amplitud de 0.2 milivoltios, porque se mide en milivoltios, que lo vamos a ver más adelante, y tiene una duración menor a 0.12 segundos. El complejo QRS tiene un complejo tanto de ondas negativas como positivas y representa, como le dijimos, la despolarización ventricular. Tiene una amplitud que va a variar de acuerdo a las derivaciones, porque en unos puede ser pequeño y en otros va aumentando de tamaño de acuerdo al registro del electrocardiograma. Tiene también una duración que es menor a 0.12 segundos. La onda Q es la primera onda negativa del complejo y tiene, antes del complejo QRS, antes que se inicie el complejo QRS, empezamos con la onda Q negativa. Tiene una amplitud que es un cuarto de la onda R, o sea, es tan pequeñita que debe ser, incluso en algunas derivaciones no se evidencia. Normalmente no es normal que se presente la onda Q, eso se presenta después de un infarto, ya que queda como secuela de un infarto agudo del miocardio.
Tiene una duración también menor a 0.04 segundos. La onda R es una onda positiva, la onda positiva del complejo QRS, y si hay más ondas R positivas, se denominan ya R, R' y así sucesivamente. La amplitud también va a variar de acuerdo a las distintas derivaciones. En unas va aumentando de tamaño hasta que logre un tamaño elevado. La onda S también es una onda negativa del complejo QRS y siempre va precedido de una onda positiva que es la onda Q. Igualmente, si hay varias ondas negativas después de la onda Q, se denominarían SS' y sucesivamente. La amplitud normal también varía de acuerdo a las derivadas. La onda T es la repolarización de los ventrículos. Representa, como les dije, la repolarización de la aurícula está incluida dentro del trazado, no se evidencia como onda. Solo la que se evidencia como onda es la onda T, que es la repolarización ventricular. Normalmente es positiva en todas las derivaciones, menos en ADR y a veces en B1, que podría ser negativa. En los adultos y en los jóvenes pueden tener derivación onda T, que son positivas o negativas, pero es por la edad. Y la onda U, que no siempre se evidencia en un electrocardiograma, es desapercibida, no se ve como, no se la toma muy en cuenta la onda U, pero también se puede presentar en algunos electrocardiogramas. No tiene un significado, dicen que puede ser la despolarización de las fibras de Purkinje, la repolarización de las fibras de Purkinje. Ahora vamos a ver los segmentos. Aparte de segmentos, también tenemos intervalos. Entre la onda P y el inicio del QRS tenemos el segmento PR, porque una vez que se despolariza la aurícula, pasa al ventrículo y ese segmento se llama PR, que va desde la despolarización auricular hasta el complejo hasta la despolarización ventricular. El segmento ST es también un trazo horizontal, implica desde que acaba el intervalo QRS hasta el inicio de la onda T. Entonces, indica el trayecto que sigue hasta el corazón hasta que nuevamente se repolarice el ventrículo. Y es una línea basal que es muy importante, esta línea que se valora mucho cuando hay un infarto agudo de miocardio, por eso decimos que hay infarto con ST elevado, infarto agudo con ST no elevado. El más delicado es el infarto con ST elevado, que es el que necesita tratamiento ya de intervencionismo percutáneo. También tenemos el intervalo, perdón, el intervalo PR, que ya abarca la onda PT hasta el inicio del intervalo QRS. Tenemos también el intervalo QT, que abarca desde el QRS hasta el final de la onda QT, de la onda T, perdón. El punto J, que se valora mucho porque tiene que ser isoeléctrico, normalmente es isoeléctrico y puede estar elevado cuando hay una repolarización precoz y también cuando hablamos de infarto agudo del miocardio. En resumen, la onda P nos indica la despolarización auricular y tiene una duración menor a 0.12 segundos. El QRS nos indica la despolarización ventricular y tiene una duración de 0.08 a 0.12 segundos. La onda T, que nos indica lo que es la repolarización ventricular. El segmento PR o PQ es el final de la onda P hasta el inicio del QRS. El segmento ST, el final de la onda S hasta el inicio de la onda T. El intervalo PR, inicio de la onda P hasta el inicio de la onda QR, que tiene de 0.05 a 0.20 segundos. El intervalo QT
inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Ahí se tiene que hacer una medición, una fórmula para hallar el QT, el intervalo QT, que es corregido, que lo normal tiene que ser menos a 0,44 segundos. La lectura sistemática del electrocardiograma. Normalmente para hacer la lectura del electrocardiograma, ¿qué ritmo es? ¿Es regular? ¿Es irregular? ¿Qué bradicardia? ¿El intervalo PR es menor de 0,12 segundos? ¿O es más largo? ¿O es más corto? ¿El segmento de ST es elevado? ¿O es isoeléctrico? ¿La onda T es positiva o es negativa? Esos valores nos van, como les dije, vamos a hacer lo que le estaba diciendo de la medición de los cuadraditos en el papel del electrocardiograma. Es un papel corrido de 25 milímetros por segundo cuando se toma y cada cuadradito mide 0,04 segundos o 1 milivoltios. Entonces un cuadradito pequeño 0,04 segundos por 0,1 milivoltios. Un cuadrado grande nos va a dar 0,2 segundos y con 0,5 milivoltios, porque si contamos cada cuadradito es 1 por 5, 0,5 milivoltios, y si multiplicamos 0,4 segundos por 5 cuadraditos nos va a dar 0,2 segundos. Esa es la medición que tenemos que hacer en el papel milimetrado del electrocardiograma. Entonces, aquí ya lo tenemos, digamos, más explicado. Sabemos que en la parte vertical lo medimos en milivoltios y la parte horizontal en segundos. Entonces, Ya está compartiendo la licenciada Medellín. disculpen, unos problemas en la computadora, es que se cruzó muchas cosas y estoy en el trabajo. Van a disculpar, por favor. Vamos a continuar. Entonces, les estaba diciendo del papel milimetrado y de las mediciones que tenemos que hacer en el papel de los cuadraditos y del valor de la onda P, del valor del PR, del intervalo PR, y todo eso lo tenemos que hacer midiendo el papel milimetrado, sabiendo la medida de cada cuadradito, la amplitud. Vamos a poder determinar si la onda P mide correctamente o estamos con una onda P mitral, que a veces la onda P mitral son dos ondas positivas hacia arriba, flexionadas hacia arriba, que nos dan una P más achatada, pero con dos muesquitas, ¿no? Entonces eso podría ser una onda P mitral que no es una P normal. O por ejemplo, vemos una T negativa, que tampoco no, la T hemos dicho que es positiva, solo es negativa en ABR y a veces en B1. Entonces ya una T negativa nos implica que estamos ante una isquemia, entonces tampoco es un valor normal. Entonces eso nos va a permitir también poder medir y ver. Ahora, un complejo, un intervalo PR que se prolonga, tampoco no es normal, porque debe ser menor a 0,12 segundos. Un intervalo que se prolonga más de 0,12 segundos ya nos indica que puede haber un bloqueo o ¿no? un trastorno en la conducción y que se está enlenteciendo la conducción desde el aurícula hasta el ventrículo. Entonces, es muy importante para eso el, la medición del electrocardiograma.
Bueno, el paso 2 es medir la, la frecuencia cardíaca. Lo normal es entre 60 y 100 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca puede ser calculada también dividiendo 1500 entre el número de cuadraditos que hay entre R y R cuando el electrocardiograma es regular, ¿no? O sea, 1500, si contamos los cuadraditos entre I y R, hay 5 cuadraditos, a ver si 20 cuadraditos. Entonces 1500 entre 20, contamos los cuadraditos pequeñitos, nos sale a 75 latidos por minuto. Y si son cuadrados grandes, 300 entre el número de cuadrados grandes. Sería 300 entre 4 cuadrados grandes, nos da también 75 latidos por minuto. Eso es cuando la frecuencia es irregular. También tenemos la regla de que una vez que aparece el complejo QRS en una línea, el siguiente cuadrado nos va a dar 300, la otra línea vertical nos va a dar 150, la tercera nos va a dar 100 y concluimos con 75, que es la regla de 3, empezando por la primera R, perdón, 300, 150, 100, 70 y llegamos a 75 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca irregular, ahí tenemos que hacer una excepción, es diferente a calcular con un ritmo regular. 20 por el número de RR en 3 segundos. Dijimos que un segundo eran 5 cuadrados grandes, ¿no? Entonces en 3 segundos son 5 por 6, entre 30 cuadrados grandes. 10 se multiplica por el número de Rs que hay en 6 segundos y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. El análisis, una vez que ya hemos visto las ondas, hemos visto las frecuencias, vamos a analizar las ondas, el PR de la onda que hemos dicho que va desde la P hasta el QRS y que tienen una duración de 0.12 a 0.20 segundos, lo normal de 3 a 5 milímetros. Ese es lo normal de un intervalo PR. El paso 4, analizar el complejo QRS. Generalmente es un complejo estrecho que mide de 0.08 a 0.12 segundos en tiempo y en altitud de 2 a 3 milímetros. Y es progresivo. En las unidades precordiales es más pequeñito y va aumentando de tamaño hasta llegar a B6. Y la onda Q es pequeña, es 1 milímetro de altura que, como les digo, en muchas pasa muy desapercibido, no se puede visualizar la onda Q. El paso 5 es ya analizar el segmento ST. Como les digo, en condiciones normales es isoeléctrico, es al nivel de la línea isoeléctrica, pero si este se está elevando o está infra o supra desnivel, significa que está alterado el electro. Un minutito, por favor. Licenciada Medellín, ya se encuentra en sala, por favor, confírmenos. Sí, sí, señor. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos, licenciada Medellín. Lo que pasa es que la licenciada Marisol de Jaén va a cumplir sus diapositivas. Unos Ya, minutitos, por favor. ya, Ya lo está visualizando seguramente en pantalla. sí. Nos quedamos en la, en la número 34. Ahí, ya. Nuevamente, ahí estamos. Nuevamente, mil disculpas por todos los inconvenientes que estoy ocasionando. Vamos a continuar con la charla. Entonces, nos quedamos con el paso 4 analizando el complejo QRS, que dijimos que tenía una duración de 0.8
0.08 a 0.12 segundos, ¿no? Y la progresión de la onda R va a depender, de acuerdo, del B1 a B6, va a ir aumentando de tamaño a medida que se acerque al corazón. El complejo QRS es muy pequeñito, que mide menos 1 milímetro, y que esta onda es patológica. Normalmente ella no está presente en el electrocardiograma. La siguiente, por favor. Y como último estábamos analizando, bueno, como penúltimo el paso 5, el ST. Como les decía, en condiciones normales es eléctrico, pero puede elevarse, hablamos de un supradesnivel, o puede hacerse hacia abajo negativo y hablamos de un infradesnivel. Estas dos patologías de supra e infra son frecuentes cuando se presenta un infarto agudo del miocardio. La siguiente, por favor. El paso 6 es el análisis de la onda T. Esta siempre debe ser positiva, a excepción, como dijimos, en ABR y en B1 en algunos electrocardiogramas. Tampoco el voltaje de la onda T no debe. Licenciada Medellín ya tiene audio, puede activarlo, por favor. Ya. Nuevamente, otra vez les pido disculpas por todos los inconvenientes ocasionados. Bueno, haciendo ya un resumen de lo que es el trazo del electrocardiograma, tenemos que ver si es un ritmo sinusal. Si es sinusal, es un ritmo regular, es normal. Si es anormal, es un ritmo nodal o irregular. El valor normal va entre 60 y 100 latidos por minuto. Hablamos de taquicardia cuando es mayor a 100 y hablamos de bradicardia cuando es menor a 60 latidos por minuto. El PR tiene que estar entre 0.12 a 0.20 segundos. Si es un PR corto, hablamos de un bloqueo de primer grado. El ST tiene que ser siempre isoeléctrico. Dijimos que cuando es elevado hablamos de supradesnivel y cuando está hacia abajo es un infradesnivel. La onda T siempre tiene que ser positiva. Una onda T negativa nos indica signos de isquemia cardíaca. La siguiente, por favor. La toma del electrocardiograma. Entonces, ¿qué necesitamos para tomar un electrocardiograma? La máquina del electrocardiograma, que varía de acuerdo a cada hospital, a cada servicio. Ahora hay más pequeñas, más rápidas, así como también hay antiguas que todavía que son de registro más lento, ¿no? Pero ambas todas nos sirven igual para tomar un electrocardiograma. Necesitamos los chupones, necesitamos las pinzas para colocar en muñecas y en las piernas, y el papel del electromilimetrado, que también va a depender el tamaño de acuerdo a la máquina de electro que manejemos en cada servicio. El gel ahora es opcional. Lo que usamos más en el servicio es agua. Humedecemos solamente con torunditas de algodón o con una pequeña gasita las muñecas y los tobillos para poder colocar las pinzas. De igual manera en el pecho usamos solamente agua, porque el gel después queda pegajoso, se impregna en los chupones y es también de difícil limpieza. Entonces solamente con agua, obviamente teniendo la piel limpia, y si es un paciente que tiene vellos en el pecho, de preferencia sería rasurarlo para poder conectar el chupón a la piel, porque de lo contrario no vamos a tener un buen registro. Y lo único que hay que pedirle al paciente que mientras se haga el registro del electro, que el paciente no se mueva. Puede estar el paciente incluso sentado en la cama
Y se ha tomado también, a veces hemos tomado incluso electros cuando el paciente estaba sentado en el sillón. O sea, no necesariamente tiene que estar en decúbito dorsal. Puede variar, sí, en algunas ocasiones, digamos, el registro, pero donde sí tenemos que tener cuidado es cuando es un paciente infartado. Los electros los hacemos seriados en el momento del ingreso, a la hora, al día siguiente, o dependiendo del momento que tenga dolor, se vuelve a repetir el electro. Ahí sí se tiene de preferencia marcar con un plumón las derivadas precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, marcarlas con un plumón para que los siguientes electros los tomemos en la misma zona para que no haya alteración en el EKG de un paciente infartado. En otro tipo de patologías podríamos tener mayor flexibilidad, digamos, en que el paciente esté más sentadito o que esté el chupón lo podemos poner un poquito más adelante porque no nos va a limitar en el diagnóstico al médico. Pero sí, en un infarto tenemos que marcar bien los puntos de colocar los chupones con un plumón. La siguiente, por favor. Bueno, acá es un electro donde era para que se haga una revisión. Vemos que tiene todo onda P, entonces y tiene un QRS y tiene una onda T, entonces eso es un electro regular, es un ritmo sinusal. Ahora, para calcular la frecuencia, vemos que entre R y R hay 2, 4, 5, 10, 15, 20 cuadraditos pequeños. Dijimos que 300 entre el número de cuadraditos entre 5 nos va a dar 75 latidos por minuto, ¿no? La siguiente, por favor. Hemos visto la primera parte que es el electrocardiograma normal. Ahora vamos a ver el electrocardiograma anormal o lo que es las arritmias cardíacas, la parte ya alterada del electrocardiograma. La siguiente, por favor. Entonces, ritmo sinusal es un ritmo normal. Una arritmia ya es una anormalidad, tanto en la frecuencia, en la regularidad o en el origen del impulso. Dijimos que el impulso siempre se origina en el nodo sinusal y de ahí pasa al nodo auriculoventricular y al resto del ventrículo, ¿no? Entonces, ya una arritmia implica que hay una alteración en la frecuencia que puede ser más de 100 o menos de 60, en la regularidad que ya no es un ritmo regular, sino es un ritmo irregular, o también en el impulso, que no se origina en el nodo sinusal, pueden originarse en otro foco del corazón. Entonces, eso decimos que es una arritmia cardíaca. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, las arritmias se pueden clasificar por su origen o por su frecuencia. Por su origen, supraventriculares son aquellas que están por encima del nodo auriculoventricular, o sea, por decir, en la aurícula. Las ventriculares son las que están generadas en el ventrículo. También por su frecuencia, dijimos taquiarritmias, aquellas que son mayores a 100 latidos por minuto, y las bradiarritmias, aquellas que son menores a 60 latidos por minuto. Ahora, ahí para hacer hay personas que son deportistas, por naturaleza ya tienen una frecuencia cardíaca que son menos de 60 latidos por minuto, pueden tener 50 latidos por minuto, es normal. O sea, no podemos decir también que es anormal porque hay que ver el antecedente de la persona y sabemos que es una persona deportista, entonces no podemos hablar de una alteración en este caso de pacientes, ¿no? O de personas deportistas. La siguiente, por favor. Entonces, la fisiopatología se basa en 3 orígenes. Tenemos las que son por trastornos en la formación del impulso, lo que llamamos el automatismo, en la conducción de los impulsos, lo que es el mecanismo de entrada,
y en la combinación de ambos, tanto en el trastorno de inconducción como el trastorno de formación. Entonces, todos esos tres mecanismos hacen que se produzcan las arritmias cardíacas. La siguiente, por favor. Las taquicardias supraventriculares, dijimos, son aquellas que se forman encima del nodo auriculoventricular. Entonces, por eso son supraventriculares. Las características de estas taquicardias son los complejos QRS son estrechos. Estas taquicardias su frecuencia es regular, puede ser regular como irregular. Su secuencia tienen onda P, si en un complejo QRS, luego si en una onda T. La localización del marcapaso del impulso se da en el nodo sinusal. La onda P es positiva, precediendo siempre a cada QRS. El intervalo PR es normal, el intervalo RR es regular. Los complejos QRS, como les digo, son angostos y la frecuencia puede ser entre 80 y 100 latidos por minuto. La siguiente, por favor. Tenemos una arritmia sinusal donde hay una onda P, un complejo QRS y una onda T, solo que en algún momento el complejo QRS se adelanta al latido y eso hablamos de una arritmia sinusal, pero hay una frecuencia, está entre 60 y 100 latidos por minuto, el ritmo se convierte, no es regular, perdón, es irregular porque vemos que hay diferencia entre entre complejos QRS, en unos están más anchos y en otros están más angostos, ¿no? Y las RS varían, entre R y R no hay un intervalo regular, sino un ritmo irregular. La siguiente. La bradicardia sinusal, también tenemos una onda P, un complejo QRS y una onda T. Los complejos entre R y R son iguales, son regulares, pero lo que varía ahí es que la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto, ¿no? Vemos que ese es más espaciado entre R y R el número de cuadraditos. La siguiente. La taquicardia sinusal, ya sabemos que es mayor a 100 latidos por minuto, puede ser incluso mayor a llegar hasta 180 latidos por minuto. Las ondas P son normales, a veces por la velocidad pueden salir medias puntiagudas. Los intervalos RR son regulares, el mismo número de cuadraditos se evidencia entre cada R y R. Podría haber alguna diferencia, pero es muy mínima. La siguiente, por favor. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, que no es muy común, donde evidenciamos lo que es característico de este síndrome es la onda delta. O sea, entre la onda P y el complejo QRS no hay ese intervalo PR que decíamos, sino se ve como una muesca, como no es muesca en sí, ¿no? Es como una pancita que hubiera, que esa es la característica del síndrome Wolff-Parkinson-White, que es la onda delta. La siguiente, por favor. La taquicardia auricular. La taquicardia auricular ya superamos la frecuencia de los 180, puede variar entre 160 hasta 240 latidos por minuto. Ya el foco ya no es el nodo sinusal, sino que puede estar en cualquier parte de la aurícula. Por eso es que no se ven las ondas P o las ondas B. Pueden preceder a cada QRS si es que están cerca, pero a veces estas ondas P se mezclan dentro de la onda del complejo y no pasan, no se pueden evidenciar. Los intervalos RR son regulares, hay el mismo número de cuadraditos entre complejo y R y R.
La siguiente, por favor. Magister Medalí, ¿me escucha? Magister, ¿me escucha? Para comunicarle que le quedan 5 minutos, Magister. Sí, ya estoy por acabar. Muchas gracias. Seguimos, por favor, con la siguiente. El flúter auricular, la frecuencia cardíaca puede ser mayor a 150 latidos por minuto, pero ya no tenemos ondas P. Las ondas P se convierten en ondas, bueno, no hay ondas P, sino que lo que vemos es unas ondas en serrucho, pero la característica de esta es que entre R y R es el mismo número de cuadraditos, o sea que el ritmo es regular, pero no tenemos onda P. Ese es el flúter auricular. La siguiente, por favor. La fibrilación auricular, ahí sí no tenemos un orden entre el complejo R y R. Son irregulares, las ondas P son muy pequeñitas, no son tan como la anterior que eran en dientes de sierra que se evidencian notoriamente en el electrocardiograma. Estas son más pequeñitas, pero sí hay múltiples ondas P, o sea, hay diferentes focos que están activando la aurícula y por eso es una fibrilación auricular, donde la frecuencia puede ser mayor a 350 latidos por minuto, incluso también puede hacer menos de eso, más adelante. A ver, la siguiente, por favor, para ver. Tenemos fibrilación con respuesta alta cuando es muy elevada la frecuencia cardíaca, más de 60, o sea, que puede llegar hasta 360. Y también la siguiente, por favor. La fibrilación con respuesta lenta, donde ya la frecuencia es baja, menos de 50 latidos por minuto. La siguiente. La siguiente. La taquicardia paroxística supraventricular, que se presenta en forma rápida y luego revierte a ritmo sinusal, por eso se llama paroxística, porque por momentos puede estar en ritmo sinusal y en otros periodos puede pasar a fibrilación auricular. Luego vamos a hablar rápidamente de las arritmias ventriculares. La diferencia entre las arritmias supraventriculares es el complejo QRS. Aquí vemos que los complejos ya son anchos y tienen la onda T negativa. La siguiente, por favor. Las extrasístoles ventriculares son complejos que se adelantan a un complejo normal. Hablamos de bigeminismo cuando es un complejo normal, una extrasístole. Y hablamos de trigeminismo cuando hay dos complejos normales y una extrasístole ventricular. La siguiente. La taquicardia ventricular, que son taquicardias ya malignas, que son para las que ocasionan los paros cardiorrespiratorios y que son las que tenemos que actuar de inmediato. La siguiente, por favor. Los tipos de taquicardia, tenemos taquicardia ventricular sostenida, taquicardia ventricular no sostenida. La no sostenida puede revertir espontáneamente, pero la sostenida tenemos que hacer cardioversión eléctrica. La siguiente, por favor. La fibrilación ventricular, que ya es un tipo de paro, donde ya el paciente, si no se aplican las medidas de reanimación, el paciente puede fallecer, ¿no? O sea, son múltiples focos ectópicos, deformes, no hay ningún tipo de orden, todo es irregular. La siguiente, por favor. Creo que ya con esto acabamos. Y luego viene la sistolia, que ya no hay ningún tipo de complejo, no hay actividad eléctrica, se ve una onda plana y ya es cuando el paciente pues ya ha hecho un paro y
y hay muy pocas posibilidades de que pueda revertir. Les agradezco mucho por la audiencia, por la invitación, y les pido nuevamente disculpas por los eventos que hayan podido suceder en esta exposición. Y quedo, bueno, para ustedes, si tienen alguna consulta, ya la pueden hacer a través del chat para luego yo responderles personalmente, porque en este momento, por esos inconvenientes que tuve, porque estoy ahora en el trabajo. Agradezco de nuevo a todos y me despido hasta pronto. Gracias.